¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que separa un objeto cotidiano de un ícono en ese momento preciso en que algo deja de ser solo algo y se convierte en un símbolo, en una extensión de nuestra personalidad, en una leyenda? No hablo de magia, hablo de visión, de una chispa de locura que desafía al status quo. Hoy no te voy a contar una simple historia de negocios, te voy a revelar la odisea de un rebelde, una historia de pérdida, de obsesión y de un legado forjado a base de sudor, lágrimas y lentes. Esta es la verdadera historia de Oakley, y créeme, no empezó con gafas de sol. Imagina esto en California. Mediados de los años 70, un joven llamado Jim Jannard corre por una pista de motocross. El polvo, el barro, el sol inclemente. Es un deporte de valientes, de inadaptados, y hay un problema persistente, pequeño pero molesto, a las agarraderas del manillar. Las de goma estándar se resbalan, se desgastan, fallan. La mayoría lo acepta como parte del juego. Pero Jim no. Su mente, una curiosa mezcla de atleta y químico, empieza a dar vueltas. ¿Y si pudiera crear algo mejor? Algo que se aferrara a la mano con la misma tenacidad con la que un corredor se aferra a la victoria. Pero Jim no tenía un imperio, tenía $300 y su Volkswagen Escarabajo. Su primer laboratorio fue la parte trasera de ese coche. Experimentó con un material novedoso, el anoptanium, un compuesto termoplástico con una propiedad mágica. Se volvía más adherente cuanto más sudaba la persona. ¿Te das cuenta de la genialidad? No combatía el sudor, lo usaba a su favor. Así nacieron las Oakley Grip, las primeras agarraderas del mundo con verdadero agarre científico. El nombre, por cierto, era el de su perro, un setter irlandés Ann Oakley, un nombre humilde para lo que estaba por venir. Aquí viene el primer punto de inflexión emocional, el primer no que define un destino. Jim, con su producto revolucionario, llamó a las puertas de los grandes de la industria motociclista. Les mostró sus agarraderas y se rieron de Elan, lo rechazaron. Un don nadie con un material de juguete quería cambiar su industria. Para ellos era un chiflado, pero ese rechazo no lo rompió, lo forjó. Jim Jannard internalizó una filosofía que se convertiría en el ADN de Oakley. No hay reglas, así el sistema no te acepta. Te conviertes en tu propio sistema. Comenzó a vender las agarraderas directamente a los corredores. En las pistas, los pilotos las probaban, sentían la diferencia, y el boca a boca explotó. La validación vino del sudor de los héroes, no de los ejecutivos en traje, pero la mente de un innovador nunca descansa. Jim observó a esos mismos corredores, sus ojos expuestos al viento, al polvo, a los insectos. Las gafas disponibles eran frágiles, distorsionaban la visión, se empañaban, eran un equipamiento, no una herramienta de alto rendimiento. Y así, la obsesión mutó. Si podía reinventar el agarre de una mano, ¿por qué no podía reinventar la protección de los ojos? El salto de las agarraderas a las gafas no fue un cálculo de mercado, fue una necesidad visceral. Un siguiente paso lógico en la búsqueda por equipar al atleta extremo. Y entonces, en 1984, nació el primer icono en las Oakley Eyeshades. No se parecían a nada, un diseño radical, casi alienígena, hecho con ese mismo material anaptenium y con lentes de policarbonato de alta óptica, un material irrompible usado en los parabrisas de los aviones de combate. De nuevo, la industria establecida de la óptica las miró con desdén. Son demasiado grandes, demasiado llamativas, demasiado caras. Pero de nuevo, Jim no las vendía a la industria, se las vendía a los dioses del deporte, a Greg LeMond, que las usó ganando el Tour de Francia, a los corredores de motocross, a los ciclistas. Eran el uniforme de una nueva casta en de los que empujaban los límites. Pero la verdadera prueba de fuego, el momento que cementó a Oakley no como una marca de accesorios, sino como una creadora de equipamiento de supervivencia, llegó en 1985 a un piloto de motocross profesional. Bob Hanna sufrió un accidente devastador. Su moto explotó, envuelta en llamas. Hanna, con su cuerpo quemado,
fue llevado de urgencia al hospital. Cuando los médicos lo revisaron, encontraron algo milagroso. Sus ojos estaban completamente ilesos. Entre los restos carbonizados de su equipo, encontraron sus Oakley Eye Shades, derretidas y deformadas, pero que habían protegido sus ojos del fuego y de los escombros. La noticia corrió como un reguero de pólvora. Esto no era marketing, esto era vida o muerte. Oakley había salvado la vista de un hombre. De repente, el precio dejó de ser una discusión. ¿Cuánto vale tu visión? Este evento no solo fue emotivo, fue fundacional, validó la obsesión de Jim por los materiales y la protección. Cada diseño que vino después, desde las legendarias Blade y M-Frame hasta las Frogskins que conquistaron la cultura callejera, llevaba dentro ese código genético. La fusión entre el arte y la ciencia, entre el estilo atrevido y una utilidad inquebrantable. Oakley no vendía lentes. Vendía confianza extrema, vendía la promesa de que, pase lo que pase, tú podrías ver con claridad. La marca se volvió sinónimo de innovación radical. Desarrollaron lentes con tecnología de cambio de luz que se oscurecían o aclaraban en milisegundos. Crearon armazones con memoria que volvían a su forma original, patentes tras patentes, siempre mirando al futuro. Pero el corazón seguía en el deporte. Michael Jordan no solo las usaba, era socio. Lance Armstrong cruzó líneas de meta con ellas. Tiger Woods definió una era con sus Oakley. Los Navy Seals las adoptaron como equipo táctico. Oakley estaba en la cima del mundo, en el ojo del huracán de la cultura del rendimiento. Pero, ¿y qué hay de ti? Mientras escuchas esta historia de obstinación gloriosa, de un hombre que convirtió $300 y un no en un imperio. ¿Dónde está tu unobtainium? ¿Cuál es esa idea loca, ese talento único que tienes y que el mundo, quizás, todavía no entiende o incluso se ríe de ella? Jim Jennard no era un genio con recursos ilimitados. Era un solucionador de problemas obsesionado con una sensación, la de la atracción perfecta. La de la visión perfecta. Tu vida, tu marca personal, tu alma en evolución, también necesita de ese principio. ¿Estás dispuesto a trabajar con la feroz determinación de un artesano, perfeccionando tu craft en el silencio, antes de esperar el aplauso? ¿Estás listo para escuchar el no y usarlo como combustible, en lugar de como una tumba? La enseñanza de Oakley es clara. El propósito no nace de un focus group, nace de una pasión visceral por resolver un problema que otros ignoran. La autenticidad no se declara, se demuestra con actos, con productos, con un legado que toca y transforma vidas. Y la leyenda no se construye siguiendo caminos, sino trazando los propios, por escarpados que sean. Por eso te pregunto, y quiero que lo medites, ¿qué problema estás tú destinado a resolver? Con una obsesión tan feroz que tu solución se convierta no solo en un producto, sino en una pieza indispensable en la vida de alguien más. La historia de Oakley es un recordatorio de que las marcas más poderosas son las que tienen un alma, una lucha, una razón de ser más allá del beneficio. Son el reflejo del espíritu humano en su máxima expresión, en creativo, resistente, implacable. Si esta historia de visión, obstinación y legado resonó en ti, si crees que construir algo con alma y propósito es el viaje más valioso, entonces te invito a que continúes esta conversación. En mi perfil Alma en Evolución exploramos precisamente eso en las historias, los principios y las mentalidades detrás de las personas y marcas que dejaron huella, no por seguir tendencias, sino por crearlas, por evolucionar desde dentro. Sígueme para descubrir más narrativas que inspiran y herramientas para forjar tu propio camino. No dejes que tu idea se quede en el garaje. Dale forma, perfórmala. Protégela con la misma vehemencia con la que Oakley protege los ojos de los que desafían los límites. El mundo no necesita más productos, necesita más soluciones con alma. Forja la tuya.